Lo primero que habría que decir es que el elemento central que tiene que ver con la posibilidad de un desarrollo endógeno es la tierra. Pero la tierra no es un espacio, una grumosidad, bueno, no son unas depresiones, no son unas tensiones, son fundamentalmente una condición social y económica, es una relación de la sociedad con sus recursos y con su medio ambiente y evidentemente su espacio. En estricto sentido, entonces, lo que vamos a hacer es la relación, ¿no es cierto?, entre lo que podría ser el desarrollo endógeno a partir de ese estudio y lo que yo llamaría entre la retórica y la práctica, porque a veces creemos que las palabras son transparentes y al decir desarrollo creemos que ya alcanzamos, ¿no? Inscribámonos a la OCDE y ya somos país desarrollado. Y muy posiblemente nos engañamos. Bueno, primero que todo, hablar de desarrollo endógeno, ¿de qué estamos hablando? Rápidamente se trata fundamentalmente de responder a las necesidades de lo común, de las localidades, de la población en directa relación con su territorio, con el objeto de responder a los retos del tiempo de que se trate y adicionalmente que haya una perspectiva de crecimiento y teóricamente pues de mejoramiento del bienestar de las poblaciones. Aquí hago mención precisamente a una característica, esta noción nace, no nos la inventamos nosotros, viene desde países como Italia, donde la globalización fue generando marginalidad y muchas personas, muchas comunidades se dieron cuenta que era necesario hacer de otra manera para no quedar fuera, digamos, de esa globalización, de ese mercado, ¿no?, que era autorregulado, ¿no es cierto?, y los estaba dejando por fuera. Pero es una relación determinada o es una decisión tomada por las comunidades en lo que podríamos llamar el primer mundo o países desarrollados. Entonces, estamos hablando de unas relaciones de marginalidad en países desarrollados, ¿no?, que es muy diferente a las relaciones de pronto, que es lo problemático en nuestro mundo, de una marginalidad de países de hecho ya marginales en el mundo. Adicionalmente, ese concepto nace cuando el mismo concepto de desarrollo se ha venido enriqueciendo con nuevas nociones, pero deben tener sentido. El primer sentido del que nace el desarrollo, como ustedes saben, es más el problema económico de crecer, ¿no?, de ser eficiente, y hoy hay que ser competitivo. Pero esa es una noción nomás. Posteriormente vienen nuevas nociones como la de sostenibilidad. Ya nos hemos ilustrado bastante bien de lo que representa la sostenibilidad, por ejemplo, en la cuestión del agua. ¿Qué haremos nosotros si dañamos el agua cuando fuimos la segunda potencia hídrica del mundo y tenemos los mayores índices de degradación del agua también del mundo? Entonces, efectivamente, parte del problema que se nos agrega fundamentalmente en la final del milenio, es decir, al final del siglo pasado, es que también tenemos una responsabilidad con el entorno y con las generaciones futuras, que es la base misma de la definición de desarrollo sostenible. Y necesariamente con la noción del desarrollo endógeno tiene que ver también con la necesidad de que el desarrollo no esté de espaldas a la gente, es decir, que se genere capacidad participativa en condiciones lo más equitativamente posibles.
Y eso pues simplemente porque consideramos que las comunidades son las que determinan las relaciones que permiten apropiarse de los territorios, de darles una identidad y de utilizar sus recursos de una forma igualmente creativa. Pero desde el siglo XVIII, y se puede decir que desde antes, estamos en una dinámica de relaciones de mercado a las cuales no nos podemos abstraer. Igualmente, tampoco nos podemos abstraer que la organización de las comunidades depende de las instituciones. Entonces, es parte de los elementos a tener en cuenta en que el desarrollo endógeno sea una posibilidad. Pero no es porque las palabras digan lo que acabo de referir que se da mecánicamente. Debemos posibilitar que eso se haga. En ese sentido, el trabajo que hicimos con la Alcaldía de Medellín partió primero que todo, y eso fue algo fundamental, de lo que podríamos llamar en términos generales, que también lo oímos muy a menudo, es la voluntad política de enfrentar los retos que estaba presentando la ruralidad de Medellín en sus 5 corregimientos, como ya pues, de lo cual ya nos han hablado. Y digamos de la información general que evidentemente se confirma con todo lo que hemos oído hablar, es que lo que se pretendía es evitar el avance de la pobreza y la marginalidad de los campesinos en el municipio de Medellín, en sus 5 corregimientos principalmente, y cuál sería la posibilidad de desarrollar sus capacidades para, entendiendo su realidad, poder diseñar políticas. Esa era digamos, la idea que se tenía al abordar el estudio, de manera que el desarrollo rural pretendido tuviera en cuenta las personas y su devenir histórico, de dónde vienen, qué han hecho, ¿no? Y eso presentaba un reto, digamos, de especial, digamos, a 2010. El siguiente. Entonces, lo interesante del estudio es que va a probar parte de la realidad que vemos todos los días. Cuando ustedes hagan un estudio y no prueben lo que está en la realidad, algo muy posiblemente ha fallado, porque esta es una realidad que no se puede tapar muy fácilmente. Es decir, que la ruralidad de Medellín primero existe, es más del 50% del espacio del municipio de Medellín, donde existe una marginalidad, y voy a decir marginalidad porque le llamamos economías campesinas, pero no sabemos qué es economías campesinas, así como decimos campesinos y no sabemos qué es campesinos, porque es lo marginal, es como lo que no interesa. Ahora después les explico exactamente esa idea en más profundidad, pero en cierta manera lo que yo entiendo cuando hablo de campesinos es que no puedo equivocarme, un campesino guajiro es muy diferente a un campesino antioqueño o cundinamarqués. Y más aún, en Antioquia hay una gran diversidad de campesinos. No es lo mismo un campesino cafetero que uno ganadero o alguien que maneje hortalizas, horticultor. Bueno, en ese sentido, lo que se pretendió fue estudiar esa ruralidad de Medellín en sus 5 corregimientos, reconociendo que hay una visión estructural, y cuando digo una visión estructural es desde que nos hicimos república, hemos manejado la realidad como se comporta un mercado. Ya ahí empiezan parte de nuestros errores. Y consideramos que el funcionamiento del mercado afecta de la misma manera cualquier actividad económica. Y empiezan los problemas, y por eso es muy importante que la institucionalidad en el estado en que esté reconociendo la necesidad de entender mejor la realidad que está pasando en el caso específico de la ruralidad de Medellín.
Con esta, digamos, ayuda, quiero mostrar que nuestro interés en un principio es lo que se llama hacer un análisis multivariado. El problema del desarrollo no es un problema de ingresos, gastos y de problemas económicos, sino tiene que ver también con aspectos institucionales, socioculturales, físico-ambientales, y eso nos permitió llegar a una primera aproximación estructural del territorio rural de Medellín, y quedó en perspectiva, y por eso agradezco las presentaciones anteriores, específicamente la de la caracterización de los productores, que me gusta más que de los campesinos, ¿no? Lo que nadie conoce, ¿no? Es una forma despectiva de olvidar al otro, es llamarlo por algo que nadie entiende qué es, pero que todo el mundo cree que sabe qué es. Por eso está en otro color. Análisis de datos y agrupamientos. Entonces, muy interesante es que nosotros vimos una primera aproximación estructural, pero me agrada mucho saber que ya hay un estudio, que no será el último, en que se reconoce la particularidad de nuestros productores en 5 corregimientos, y seguramente, no había tiempo para presentarlo, eso es un elemento básico para hacer agrupamientos de agricultores, de manera que las políticas se diseñen no en general, sino en función de las diferencias de los productores. Recuerden que si uno hace una política general para todo el mundo, como si todo el mundo fuera igual, termina siendo muy inequitativo. Por eso me parece que el municipio en esa medida ha avanzado en algo muy importante, que es tener una caracterización, y supongo yo que debe haber una clasificación de agrupamientos de agricultores que nos den objetivos de política mucho más específicos. En ese sentido, el estudio ya empieza a mostrar lo que todo el mundo ya conoce y ya vimos. Tenemos una zona rural de Medellín donde hay una altísima concentración de tierra intraveredal, ¿no? Donde tenemos una población campesina que, además de unas instituciones nacionales que lo están volviendo ilegal, porque ya no se puede hacer nada, porque uno tiene que tener infraestructuras internacionalmente aceptadas para poder matar una gallina. Adicionalmente nos toca vivir con 500 metros donde está la casa, la vaca, la familia y la mamá, porque uno tiene que vivir con la mamá. Entonces cada vez parece que se cerrara un círculo medio perverso. La primera manera de romperlo es conocernos qué somos y bajo qué circunstancias nos estamos moviendo. Ya lo oyeron ustedes, ya en el 2010 parte de lo que se quería enfrentar es que efectivamente la actividad agrícola perdía peso y aumentaban las actividades no agrícolas en el sector rural, donde la vida general de los corregimientos está asignada por la precariedad de los ingresos, ¿no es cierto? Y por lo menos por la precariedad de los índices de calidad de vida, ahí sí del promedio nacional. Y uno de los elementos que se ha vuelto esencial desde los años 80, aún desde antes, es el problema de los recursos naturales y específicamente el problema del agua. ¿Cambiamos? Entonces, esta estructura segmentada y de marginamiento de los campesinos, menos mal, vuelvo y repito, ya tenemos una información mucho más puntual de la caracterización, lo que me parece de una gran herramienta de planificación. Esa marginalidad se enfrenta a un problema muy grave, ya lo dijeron, ¿no es cierto? Es que el valor de la tierra vale más por lo que lo pueda vender o arrendar que por lo que pueda producir. Y efectivamente esa es parte de los retos que tenemos que superar, no digo yo de la institucionalidad, sino de la sociedad en su conjunto.
Por lo tanto, es un reto si se puede planificar si se puede hacer una política y planificar el territorio de manera que eso pueda cambiar. El resultado esencial que encontramos a partir de lo cual pensábamos o pudimos pensar en el desarrollo endógeno tiene que ver con haber podido definir en ese territorio del municipio de Medellín un área ambiental que sería la productora de agua, principalmente en las partes altas, ¿no es cierto?, donde el reto fundamental es que haya un uso sostenible del agua, es decir, que el agua no, digamos, la capacidad productiva de agua del territorio no sea, digamos, no se dañe, se mantenga y se mantenga exactamente para las generaciones futuras. Hay toda un área más apta para la producción agrícola que en principio estaría pensada para generar una oferta para su mercado natural que podría ser Medellín. Ya sabemos que eso es un supuesto de muy dudosa realización, pero fue algo que se asumió. Y tercero, perdón, hay un elemento que también ya se dijo y es bueno, no muy lógico, sino muy real, es la conurbación, es el proceso de avance de la ciudad, ¿no es cierto?, sobre el territorio rural, ¿no? En ese sentido, se pensaba, por lo tanto, que la conservación ambiental, la producción de agua, la producción agrícola para un mercado que podríamos llamar natural en Medellín sería un elemento básico para poder tratar de planificar, de manera que esta, que es una de las definiciones de desarrollo rural, pudiera lograrse como el proceso de mejora del nivel de bienestar de la población rural y de la contribución que el medio rural hace en forma más general al bienestar de la población en términos generales. Esos elementos fundamentales daban pie para que estudios más precisos generaran política para evaluar hasta dónde podríamos avanzar en ese, digamos, en ese objetivo. Y como les decía, pues fundamentalmente era pues lo que acabo de decirles, el mantenimiento de la capacidad de conservar el agua y utilizarla adecuadamente, hacer producción es decir, de alimentos que satisfagan parte de las necesidades alimentarias de la población precisamente de Medellín, y la regulación entre lo rural y urbano, ¿no? Eso obligatoriamente va a ser mucho más difícil, de hecho creo que es mucho más difícil y parece ser que no es tan sencillo de lograrlo, pero es parte del reto. Un proceso de análisis, digamos, de la historia del siglo XIX, del mismo siglo XX, aún desde antes del siglo XIX, nos empiezan a mostrar que muchas de las palabras que en cierta manera nos ilusionan tienen demasiadas condiciones como para llenarnos de emoción cuando decimos desarrollo rural o desarrollo endógeno, y a veces nos convierten más en una retórica que termina engañándonos. Y creo que por eso estas reflexiones con la historia económica es para poner un poco los pies en la tierra y pensar que los retos a los que nos enfrentamos pueden que sean mucho más difíciles en la dinámica del mundo actual. Perdón. En este sentido, empiezo con 3 reflexiones en las que confieso
Me ayudó mucho una conferencia en días pasados abriendo una de las maestrías de la Universidad Nacional, una lección inaugural que fue a cargo del profesor Daniel Pecot, que ustedes me imagino conocen o han referenciado. Es el investigador que más sabe de la violencia en Colombia, es un investigador francés, y él llama la atención sobre unos elementos que me permiten sintetizar parte de esa lógica de la historia económica colombiana que afecta necesariamente, digamos, a Antioquia, ¿no? Y es lo siguiente: tres factores que cubren la historia económica de Colombia. La concentración de la tierra. La concentración de la tierra, desde que nos conquistaron, se concentró. Y eso ha sido un proceso continuo, y lo que Pecot nos llama la atención y dice, con guerra, con depresión, sin depresión, sistemáticamente la concentración de la tierra aumenta. Segundo, el modelo liberal exportador. Nosotros aprendimos, cuando nos volvimos independientes, que el mercado pareciera que prometía hacer buenos ciudadanos y buenos dirigentes, y eso más o menos lo hemos mantenido. Por eso dije que una de las razones estructurales era creer que el mercado generaba desarrollo, que fue una idea clásica del siglo XVIII, y que por lo tanto iba a crear relaciones sociales civilizadas, decían en la época. Entonces nosotros nos hemos mantenido en que eso, exportar genera desarrollo, genera conocimiento, hacer comercio, eso es buenísimo, y entonces por eso armamos unos cuentos sobre las cadenas alimentarias y los DLC, etcétera, etcétera, y a veces no nos damos cuenta a partir de dónde y de qué podemos participar nosotros en el mercado. Y Pecot nombró dos cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención por lo, en cierta manera por lo dramáticas. Dice, Colombia en su configuración de Estado como en su configuración de sociedad ha carecido históricamente de una visión de progreso, pero una visión evolucionista, es decir, el cómo ir logrando el progreso. Ah, no, el mercado, es un dogma de fe, creer que el mercado hace todo. Y eso ha llevado a una precariedad del Estado. Entonces recuerden que el Estado nació endeudado y ha permanecido endeudado. Y ha permanecido endeudado sin mayor incidencia en lo que los estados desarrollados pudieron lograr hacer, es decir, una política fiscal que lograra en el siglo XX generar distribución. Que unificara un proyecto nación, ¿no? En cierta manera el profesor Pecot nos estaba diciendo, nosotros tenemos una sociedad donde el valor de lo público es muy precaria. Nos comimos del cuento del individualismo y parece que ha primado por los ritmos de la sociedad actual. El Estado evidentemente también ha carecido de fuerza, ¿no es cierto?, para crear ese espíritu unificador, en la medida que ha estado más endeudado y le ha tocado preocuparse como a los campesinos, cómo subsistir. Y por lo tanto, es decir, las tensiones que se han enfrentado a lo largo del siglo XIX y XX son relaciones que no han permitido ni grandes aprendizajes ni grandes avances, ¿no? Entonces, digamos, la última sentencia que para mí, y que es muy indicativa, no para echar culpa, sino para pensar qué significa eso, es que nosotros, a fuerza de no conocer, haberla sufrido, pero no conocer la violencia en Colombia, la hicimos estructural. Hasta promovemos estudios para ver dónde está el gen violento de los colombianos, ¿no? Que no está en ninguna parte, sino que al no entender las violencias, creemos que es que tenemos un chip dañado, pero eso no es cierto. Sigamos. Esta diapositiva quiere indicar dos cosas nomás. Todas las sociedades que hoy son nuestros referentes, porque como diría Eduardo Galeano, queremos ser como ellas,
nacieron de la agricultura, del uso de la tierra para subsistir. Europa aquí este es un dato que es interesante, desde el siglo IV hasta el siglo XVIII forman la sociedad a partir de la agricultura y después del siglo XI de prácticas comerciales que fueron creciendo e integrando cosas como el dinero, los bancos y las mercancías, ¿no es cierto?, que son las que giran en torno a un mercado, llamémoslo internacional, que integró el mercado interno. Hoy ya no hablamos de un solo mercado, sino mercado internacional. Por lo tanto, la formación de la sociedad está en el arte de la agricultura, que en cierta manera, desde los mismos griegos, no sabían si era un arte o una ciencia, pero la sociedad nace de la agricultura. Ahorita vamos a especificar esa idea, cómo también en Europa, naciente al capitalismo, ese principio se mantiene. Con un pequeño cambio, es que la agricultura empieza a producir mercancías, es decir, se produce para el mercado. Pero recuerden, a partir del siglo XVIII y del siglo XIX en la práctica, la producción, la riqueza se produce, y se produce por el trabajo, es decir, toda la sociedad participa, y lo primero que hay que satisfacer son las necesidades alimentarias. Por eso la agricultura también en el desarrollo del mercado se volvió elemento central de la construcción de sociedad. Sí, sigamos. Bueno, eso, digamos, aquí hay una explicación, digamos, medio teórica de la cuestión, pero sigamos. Y esto es lo que me parece interesante. En las sociedades europeas, ¿qué fue lo que terminaron aprendiendo en torno a la actividad como la agricultura? Que la variación de precios y la variación de lo que pudiéramos llamar la producción o disponibilidad de alimentos debía estar en relación directa con las variaciones de población. Parece una tontería, pero si ustedes pensaran que yo soy del siglo XVII o del siglo XVIII, son tres variables, tres dimensiones, llamémoslo así, que están variando. ¿Eso cómo se maneja? Por eso esto lo entendieron en 3 siglos, pero lo entendieron. Y terminaron encontrando que cuando yo produzco riqueza, la produzco para satisfacer las necesidades de la población y puedo llegar a ser tan productivos que le puedo solucionar el problema a otra parte de la humanidad. Por eso nacieron las exportaciones, ¿no? Y el oro y el dinero, digamos, en otro vínculo para equilibrar lo que son las variaciones de la moneda y las variaciones de la mercancía, digamos. El problema es cuando nos involucraron, porque cuando nos involucraron, aquí tengo una gráfica que les quiero hacer pasar 2 ideas principalmente. La primera, la del carguero, un poco es cómo nuestro nacimiento produce una fractura. Los invito a que se lean el libro del profesor Franz Safor y Marco Palacio, y los profesores, un historiador americano y un politólogo historiador colombiano, de Colombia, país fragmentado, país dividido, sociedad fragmentada. Y un poquito la idea es que cuando nos conquistaron unos miraban para un lado y otros para otro. Un poco la imagen es hasta dónde, la pregunta es hasta dónde seguimos de las mismas, cada uno mirando para su lado. Y en últimas, la segunda idea es que quisimos, a través de la idea del mercado, ¿no es cierto?, modernizarnos a partir del sistema de transporte. Si acaso llegamos a la mula, todavía hoy es indispensable, pero fundamentalmente ese sistema de mercado lo que buscó fue poder exportar para poder comprar mercancías, es decir,
El segundo elemento, pues ya con el carguero, ese carguero pues debería decir llegando a Cartagena, es que exportamos nuestras riquezas naturales para poder importar mercancías. Nos convertimos, además de ser una sociedad segmentada, en un país de consumidores. Y ahí está el drama que ya nos mostraban en las cadenas productivas, que también es con lo que quiero terminar, pero este problema no es colombiano, es de toda América Latina, ¿no es cierto? Por eso hoy nos podemos preguntar, ¿existe América Latina? No, cada país está pensando por su lado. Sigamos. Entonces, realmente en torno a la tierra y en torno, digamos, a esos factores rápidamente señalados de la historia económica colombiana en forma específica, realmente, ¿dónde está el drama? Nuestra economía, llamémosla, aceptemos el término economía, crece sin que haya unos vínculos directos con las necesidades de la población. Nosotros crecemos en función de las exportaciones para poder comprar. Y por lo tanto, parece ser que todos nuestros problemas fuera cómo exportar para poder exportar. Si ustedes hacen una reseña así muy rápida de Colombia, es exportador de oro, exportador de tabaco, exportador de café y ahora exportamos petróleo. ¿No es cierto? Y entonces ahí viene una reflexión que los invito a que lo revisen. Dice Antonio García, el único autor latinoamericano y es colombiano que hizo una sociología de las reformas agrarias de la América Latina. Y dice, el problema es que la estructura de la tierra es una estructura del atraso. Es decir, es una dinámica que produce atraso. Puede que haya cambios tecnológicos, que haya evoluciones en el mercado, pero no produce que la sociedad mejore, valore lo común o lo público. Y vuelvo digamos, a la misma ayuda para indicar una cosa fundamental. La parte de arriba es de Europa, nosotros somos la parte de abajo. Entonces, ¿qué hicimos? Exportamos oro para importar en el siglo XIX textiles y hoy todo lo que quieran. Vayan a cualquier supermercado a ver cuál es la cantidad de productos importados que nosotros consumimos. Y las necesidades de la población, ¿dónde están? Y ahí están ejemplificadas las economías campesinas o las producciones campesinas o los campesinos. Ellos verán cómo se la arreglan con su pedacito de tierra. Ese es el gran problema. Somos una sociedad fracturada y entonces, digamos, ¿cuáles retos están? Es que toca reconstruir un tejido para que hagamos posible el desarrollo endógeno. Y aquí presento simplemente los retos, y menos mal, ustedes ya oyeron las anteriores exposiciones para no explicar más allá de lo necesario. La agricultura, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos dos retos. ¿Qué le podemos sacar a nuestras superficies agrícolas? Producción por superficie, para poder alimentar la población. Producto sobre H. Esos son los dos retos. Un economista podría decir, no, es que es problema de oferta y demanda. Pero si entendemos qué es eso, empezamos a darnos cuenta que eso tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo. El problema es que la producción por superficie depende de la producción por agricultor y la disponibilidad de tierra por agricultor. ¿Qué productividad le queremos pedir a un agricultor cuando no le damos posibilidad de usar técnica y más encima le ponemos trabas a que hasta coma porque ya no puede matar una gallina? Y la disponibilidad de mayor cantidad de alimentos, es decir, lo que llamamos productividad, depende también de la capacidad de cada campesino de asumir tecnologías. Esos factores de que los campesinos migran a las ciudades se dan en todo el mundo, pero en el mundo desarrollado
usaron tecnología y se volvieron altamente productivos. Y los campesinos pasaron a ser obreros. Aquí ni una ni otra. Y por lo tanto, el gran reto que tenemos es cómo integrarnos en una economía mundial que ya no depende de nosotros, existe. Nosotros, ahí dice mil gracias, qué pena, pero un poco, piénselo, no es responsabilizar a nadie, pero piénselo, nosotros seguimos circunscritos al problema que está en morado, cómo nos hacemos mejores productores. Pero nosotros estamos en ese primer punto de la cadena, que bueno, realmente del sistema agroalimentario, ustedes ya saben de qué estoy hablando, en el que por encima del productor agrícola, que en realidad se convirtió en un productor de materias primas, desde la Segunda Guerra Mundial la oferta agrícola es muchísimo menor a la oferta alimentaria. La agricultura se industrializó. Nosotros, mientras vendemos materias primas, vienen todas la industria agroalimentaria, que generalmente no es colombiana. Los medios de transporte o cadenas logísticas ya son internacionales. Son cadenas que manejan desde la semilla hasta la distribución para satisfacer la demanda. Por lo tanto, los dos grandes retos a los que yo llamaría que pensáramos es que en el futuro el gran reto es poner en el mercado un valor agregado único, porque esa es la base de la competitividad actualmente. Y segundo, cómo comunicarle al mundo ideas propias, significativas y trascendentes de las que el mundo no pueda pasarse. Y eso implica construir sociedad. Mil gracias.